Bueno, pues nada, buenas tardes. Adelante a todas y todas, ahora mismo, las que os habéis acercado aquí en presencial y a todas y a todos los que estáis como cada martes siguiéndonos desde online, ¿no? Desde vuestras casas, oficinas y demás. Como bien sabéis, también luego cualquiera de los martes de la UNED están después en diferido, los podéis ver cuantas veces queráis y incluso no se van a quitar de la plataforma, ¿no? De nuestro canal. Bueno, pues hoy tengo el placer de presentar a Mar Mosquera, que es psicólogo sanitario y bueno, se ha especializado en trauma, se ha especializado en psicología, disociación, psicología positiva y Afirmativa, afirmativa, afirmativa. cierto, positiva no, todo, muy bien, efectivamente, afirmativa que no tiene que ver con la psicología positiva, que yo que soy estudiante de psicología, pues debería saber, pero estaba pensando en otra cosa, efectivamente, afirmativa, ¿de acuerdo? Violencia de género. Y bueno, pues la conferencia de hoy trata sobre autolesiones y estábamos comentando ahora con Marc que va a intentar dar una visión un poquito más cercana y menos estigmatizada de lo que es la autolesión y un poco para que se entienda para las personas que no somos expertos. Nada más, muchas gracias por tu colaboración con nosotras y bueno, espero que no sea la última, así que nos dejo ya con él. Muchas gracias. Vale. Bueno, muy bien. Pues nada, lo primero, muchas gracias por venir o por estar escuchando online. Lo que estaba diciendo antes, estaba preguntando un poquito por el chat, pues qué tipo de público me está escuchando hoy, porque es importante para ajustar también la forma en la que explico algunos conceptos, porque, bueno, sí que es verdad que dentro de la psicología estamos muy acostumbrados a usar determinadas etiquetas que para el público general, pues igual no tiene nada que ver. Entonces, bueno, me podéis comentar también un poquito a qué os dedicáis. Estudiamos psicología. Vale, genial, estupendo. Eso es maravilloso, eso es bueno. Y nada, por el chat también no os puedo ver, eso no me gusta mucho, me gusta bastante interactuar, vale, pero bueno, pues la situación es la que es, no os veo, pero sed libres de escribir cualquier pregunta en cualquier momento, ¿vale? Y igualmente podéis preguntarme en cualquier momento, pararme, si algo no se entiende bien, no pasa nada, lo podemos volver a repetir todas las veces que haga falta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Bueno, esto es un poquito el índice de las cuestiones que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Yo espero que me dé tiempo a todo, espero que sí, ceñirme un poco a la hora, así que vamos allá. Vamos a empezar un poquito por definir qué es, qué podemos entender por autolesión, algunos prejuicios que existen hacia la autolesión y luego vamos a ver qué se encuentra debajo de la autolesión muchas veces, porque eso a veces pasa un poco desapercibido, ¿vale? Entonces la idea es que podamos tirar un poquito algunas creencias sobre prejuicios o mismo percepciones que pueden generar mucho miedo, sobre todo pues si somos educadores, si trabajamos con este tipo de población, si trabajamos en el ámbito escolar, si somos padres, si somos hermanos o hermanas. Entonces, bueno, esto puede ser un impacto muy grande, así que espero que os pueda acercar también esta temática de una forma un poco menos terrorífica que como parece, ¿vale? Voy a hablar también un poquito del peso que tienen las redes sociales en estas conductas, muy poquito, porque si no ya no me da tiempo a nada, y algo también del ámbito escolar para aquellos que seáis profesores y que tengáis, bueno, alguna, yo creo que en general ya vamos a tocar algunos temas, pero bueno, sobre todo, pues, qué cosas podemos hacer, esto también os puede servir también a nivel familiar, es decir, como padres, qué podemos hacer como padres, como madres, como abuelos, como hermanos, qué cosas podemos hacer, que igual hay cosas que no deberíamos o puede ser más conflictivo y algunas preguntas y dudas frecuentes sobre la autolesión. Muy bien, vamos a ver, entonces, la autolesión se define básicamente en un acto intencionado de hacerse daño a uno mismo sin la intención de morir. ¿Por qué remarco esto? ¿Vale? Porque muchas veces la autolesión y el suicidio parece como que van de la mano. Y esto no siempre va así, de hecho, casi que todo lo contrario, ¿vale? Las autolesiones
no pertenecen a un único diagnóstico ni pueden entenderse desde una categoría clínica concreta. ¿Por qué? Cuando hablamos de autolesión, la gran mayoría de personas pensamos en el trastorno límite de personalidad, ¿vale? El trastorno límite de la personalidad, ¿por qué se asocia a las conductas autolesivas? Principalmente porque es uno de los trastornos que más presenta la conducta autolesiva. Sin embargo, la conducta autolesiva no significa directamente trastorno límite. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Qué pasa? También el trastorno límite es uno de los trastornos que lo tiene el único trastorno del DSM que tiene en los criterios de inclusión para su diagnóstico la presencia de actos autolesivos. Por lo tanto, hay muchísima relación. ¿Cuál es el problema? Que no siempre está relacionado con este diagnóstico. Podemos tener muchísimos otros diagnósticos, otras problemáticas, otras categorías clínicas que también presenten autolesión, mismamente en los trastornos asociativos, que no vamos a entrar porque son categorías clínicas bastante complejas, entonces vamos a quedarnos un poco en lo más general, ¿vale? Tenemos aquí algunos otros ejemplos en trastornos afectivos, en trauma complejo, en trastornos de la conducta alimentaria. También aparecen las autolesiones, porque vamos a ver que en ocasiones las autolesiones no son únicamente los cortes a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Y cumple funciones específicas para cada persona. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las diapositivas, la función, ¿vale? De la autolesión. Pero vamos a tener así algunas pinceladas principales. Muchas veces la autolesión es un mecanismo de regulación emocional, ¿vale? En personas que no encuentran otra manera de gestionar emociones muy intensas, emociones desbordantes, ¿a qué recurren? A la autolesión. ¿Para qué? Cada uno para una cosa. ¿Mm? Es patológico en el largo plazo, pero en el corto plazo es muy efectivo. ¿Por qué? Tiene un efecto súper inmediato a nivel de regulación. El alivio llega casi instantáneamente. Hay gente que hasta llega a hacer, como, no me sale ahora la palabra, ay, rituales, ¿sí? Con la autolesión. Es decir, se preparan sus cosas, sacan las cuchillas, las limpian el brazo, ¿vale? Llega a ser ritual y con muchas veces y no hay ningún problema porque la sensación que ellos pueden encontrar al realizar estas conductas puede ser de alivio. Por lo tanto, pues eh, siendo una conducta con un efecto tan inmediato y tan positivo para algunas personas, ¿qué pasa? Que es complicado empezar a cambiar esto por unos recursos más adaptativos, pero que cuesta un poquito más aliviar el malestar, ¿sí? En un primer momento podríamos pensar en varias formas de regulación emocional, sobre todo si somos personas que nunca hemos recurrido a este tipo de actuaciones, parece casi como que no entendemos cómo es posible que llegamos a esto. Sin embargo, claro, las estrategias que podemos tener nosotros o las personas que están más estables, muchas veces estas personas a veces ni las contemplan que existen estos otros tipos de opciones, ¿vale? ¿Qué pasa con la autolesión y la ideación suicida? La gente que se autolesiona no quiere morir. Al revés, hemos quedado que es un mecanismo de regulación emocional. Por lo tanto, eh, lo que vamos a ver es que la intención es muchas veces opuesta, ¿vale? La conducta autolesiva ayuda a tolerar un sufrimiento en tanto que puede ser una estrategia de regulación emocional. Por lo tanto, si yo, aunque tengo esta estrategia a ojos generales, patológica, ojos generales, y bueno, realmente en el largo plazo puede ser patológica, eh, lo que pueden lograr muchas veces es mantener la regulación, es decir, conseguir la estabilidad que de otras formas no consiguen. ¿Sí? De hecho, hay que tener cuidado cuando hacemos intervención porque es importante, esto también lo decía, bueno, lo habíamos comentado en otras charlas, que el síntoma no se puede quitar si no tenemos otra alternativa que cubra la misma función, ¿no? Es decir, si yo todos los domingos por la tarde me aburro y hago puzzles, si a mí me quitan los puzzles, me voy a aburrir muchísimo. Necesito al menos otra alternativa que me pueda ayudar, ¿vale? Y eso ya lo veremos cuando veamos la función de las autolesiones y cómo encontrar eh, las herramientas necesarias para cada una de estas personas, ¿sí? Porque cada uno va a tener una idea diferente cuando realiza esta conducta. Por lo tanto, no se trata tampoco que en muchas intervenciones se trata de buscar
herramientas, ¿no? La gomita al pelo, pasarse los hielos, dibujarse una línea roja como si fuera sangre y al final es, vale, no es tanto ofrecer 1000 alternativas, sino la alternativa útil para esta persona, ¿sí? Cuando hablamos de suicidio, lo que vemos es, muchas veces es que no hay salida, ¿vale? Veis que realmente a nivel intencional no tiene nada que ver. En la autolesión intentamos mantenernos regulados, en el suicidio no hay otra salida, vemos el final. Que ojo, porque muchas veces el suicidio simplemente es buscar la oportunidad de es no ver, pero si tuviéramos la oportunidad de vivir mejor, muchas veces las personas cuando se lo planteamos en estos términos, si tú, imagínate por un momento que tú pudieras tener una vida mejor, una vida tranquila. ¿Tú querrías vivir? Sí, claro, yo lo que no quiero es el sufrimiento que yo tengo. Entonces es un escape, ¿vale? Para este sufrimiento. Vamos con algunos ejemplos de autolesiones que algunos se pueden pasar por alto, ¿vale? En primer lugar, los cortes, ¿vale? Son lo que más suele llamar la atención. Cortes en las manos, en las piernas, quemaduras, gente que se apaga cigarrillos en la piel, que se quema con mecheros, etcétera. También se suelen ver bastante. Pegarse uno mismo. Esto, que también es bastante habitual, muchas veces pasa por alto cuando hablamos de autolesión. Pegarse uno mismo, darse cabezazos contra cosas, golpear elementos que nos hacen daño, morderme, arañarme, arrancar trozos de piel. Muchas veces también vamos a ver, ¿no? Incluso pues estos, bueno, estas personas que tienen mucho hábito de que parece, bueno, lo normal, de me muerdo la uña, pero claro, me acabo haciendo un daño enorme, ¿vale? Sí. Ojo, porque en ese caso no estaríamos hablando tampoco de una autolesión directa, porque si yo me estoy mordiendo las uñas y no soy consciente de que me estoy haciendo daño, muchas veces tampoco estamos hablando de una autolesión como tal. Hemos quedado que una autolesión es el daño con la intención de, ¿vale? Interferir en la cicatrización de heridas. Más de lo mismo. Si yo me rasco una costra, no me doy cuenta y me hago daño, no estoy haciendo una autolesión, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de conductas autodestructivas. Abuso de sustancias, conductas de riesgo, conducir, me enfado, cojo el coche, empiezo a conducir a 200 por hora, sexo impulsivo, meterse en apps de citas, quedar con mucha gente, y alguna una que me he olvidado que no está aquí, que como comentábamos antes, ¿no? Que en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué puede considerarse autolesión? El propio vómito, ¿vale? Puede ser una autolesión, un daño a uno mismo, porque, bueno, el vómito, uno, ok, pero cuando tenemos pacientes que vomitan habitualmente, lo que vamos a ver es un dolor muy grande en todo bueno, el interior del sistema digestivo, ¿vale? También, ¿sí? Vamos a ver un poco los prejuicios. Muchas veces la visión externa, y esto nos va a resonar mucho, lo hacen para llamar la atención, quieren suicidarse, me estás manipulando, la gente que hace eso está loca, ¿vale? Esto no tiene solución. ¿Mm? Me preguntan en el chat, ¿se considera autolesión arrancarse el pelo? Sí, sí, puede ser, desde luego, sin duda. Sin embargo, ¿qué podemos pensar en una persona que llama la atención? Vamos a tomar por un momento el supuesto de que sí, de que es una forma de llamar la atención, que no lo es, porque ya vamos a ver ahora, ¿sí?, las funciones y lo que hay debajo. Pero sí, por alguna casuística, fue una manera de llamar la atención. ¿Qué persona que se encuentra bien, que está saludable, recurre a este tipo de conducta para obtener la atención de los demás? ¿Qué está intentando? ¿Qué necesita? ¿Es una llamada? ¿Va a pedir ayuda? ¿Es una llamada a que la vean? ¿Qué puede estar detrás? ¿Vale? Es interesante porque aunque fuera realmente la situación de alguien que está intentando llamar la atención, ¿qué puede significar para una persona llamar la atención? ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto en el corto plazo y en el largo plazo? ¿Qué ocurre cuando llamamos la atención de la gente con autolesiones? En el corto plazo, igual, mucha atención, mucha preocupación, que me vean, que haya gente que se preocupe por mí. Y en el largo plazo, que la gente empiece a tener miedo, que se asuste, que les genere malestar. Por lo tanto, bueno, en el largo plazo volvemos a ver que la autolesión tiene mucho más conflicto que beneficio, ¿sí? Pero bueno, recordamos que el beneficio para estas personas es un beneficio muy grande, por eso se mantiene muchas veces, ¿vale? Las personas
que están equilibradas son capaces de establecer y mantener vínculos simplemente siendo quienes son, con sus recursos y usando sus recursos, ¿sí? Si tenemos que recurrir a esto, pues es evidente que algo está pasando, ¿vale? Vamos a entrar. ¿Por qué los pacientes se autolesionan? Esto puede ser interesante ver, bueno, los pacientes, las personas. ¿Mm? Bueno, en primer lugar puede aparecer un día de forma espontánea o impulsiva, ¿sí? Un día me encuentro muy mal, no sé qué hacer, tengo mucha tensión, me hago daño con algo que tengo a mano porque no tengo otra forma de regularme y repentinamente eso me alivia. Vale, estupendo. ¿Qué podéis pensar entonces la próxima vez que os encontréis mal? Podemos pensar en ese momento donde yo me alivié en un principio. Puede ser accidental en un inicio. Bueno, ¿qué pasa? Para la gente, esto creo que lo tengo también más adelante, para la gente que realmente no es beneficioso, sufre dolor o no cumple ninguna función, pues evidentemente va a ser un comportamiento que va a extinguir, no se va a repetir. Sin embargo, si se repite, hay algún beneficio o hay algún motivo por el que esta conducta se mantiene. Puede ser premeditado y planificado también, ¿vale? Una vez que ya empezamos, se nos pasa la idea, lo planificamos y lo probamos. Muchas veces, bueno, esto suele empezar en adolescencia, por lo tanto también es un momento bastante convulso donde se prueban cosas que a veces no es lo ideal. Puede ser consecuencia de un aprendizaje que se va reforzando y se hace automático con el tiempo, ¿sí? Si yo me autolesiono y consigo algo, un alivio, que por fin me hagan caso, que por fin me escuchen. Claro, lo que voy a ver es que voy a seguir haciéndolo, ¿no? Si esto está siendo útil para mí, lo voy a volver a hacer. Puede ser por la necesidad de expresar, de sacar fuera. No soporto más esto dentro de mí, lo tengo que sacar, lo tengo que expresar, lo tengo que mostrar, ¿vale? Como una forma de comunicación. Puede surgir por la necesidad de ser vistos, ¿vale? Hay personas que lo que refieren es, nunca me han escuchado en mi casa, nunca se han parado a preguntarme cómo estoy hasta que me empecé a autolesionar. Por lo tanto, claro, cuando yo me empiezo a autolesionar, por fin alguien ve lo que yo estoy sufriendo. Antes no, antes es que eres una exagerada, es que son cosas de críos, ¿vale? No necesariamente tiene que empezar en casa. Esto puede empezar por cualquier cuestión, si lo estamos pasando mal por alguna cuestión en la adolescencia, conflictos con los amigos en el instituto, por X. ¿M? Cada uno puede empezar por lo que sea, pues por ahí van los tiros. ¿Qué pasa con el entorno? Bien, esto es bastante importante. Perdón, que tengo ahí la garganta un poco. Cuando nacemos, cuando somos niños, porque todo al final empieza en cómo nos vamos moldeando desde los inicios, ¿vale? Cuando somos niños no nacemos con la capacidad de identificar, expresar y manejar las emociones, para nada. Un bebé, si nos semejamos a un bebé llora porque es un ser sintiente, él siente pero no tiene ni idea de lo que está sintiendo. Poco a poco los padres le van explicando, le van dando un feedback a lo que él va sintiendo. Y es la forma en la que él va entendiendo, el bebé, el niño, que lo que siente es esto, es lo otro, ¿no? Pues un bebé llora, le dices, ay, ¿qué pasa, corazón? ¿Tienes hambre? ¿No? Él va entendiendo sus expresiones internas, sus sentimientos internos. Y así, poquito a poco, se va conformando, ¿vale? El conocimiento también de las emociones, ¿vale? Nuestro entorno va moldeando nuestras reacciones y vamos aprendiendo cómo reaccionar ante nuestras emociones. Y esto es súper importante porque es importante diferenciar lo que llamamos aprendizaje explícito del aprendizaje implícito. El aprendizaje explícito es todo el aprendizaje que hacemos voluntariamente, ¿no? Vosotras venís aquí hoy y decís, perfecto, voy a aprender sobre autolesión, tengo intención de aprender, voy conscientemente a aprender sobre esto. Sin embargo, la gran mayoría de aprendizajes que hacemos en nuestra vida son de forma implícita. ¿Por qué sabemos que tenemos que llevar ropa de un estilo concreto a un evento concreto? Porque todo nos va enseñando, vamos aprendiendo socialmente y sobre todo de las principales figuras que son los cuidadores.
¿Mm? Los cuidadores no tienen que ser necesariamente los padres, los cuidadores son las personas que cuidan cuando somos pequeños, ¿vale? Nuestras figuras de apego principales, que sí que es verdad que muchos, que la gran mayoría de veces van a ser los padres. Y nuestros padres van a moldear cómo nosotros aprendemos. ¿Mm? Porque las emociones también se aprenden, porque un niño no sabe que llorar es estar triste. Bueno, un niño y a veces un adulto tampoco, ¿vale? Muchas veces los adultos es que tampoco han tenido nunca ese aprendizaje de poder identificar cuántas personas son capaces, aunque sean adultas, de identificar exactamente por qué tienen una reacción, por qué tienen esto, qué significa esto que siento, le puedo poner nombre, reconozco bien mis emociones, pues no es tan sencillo. Entonces, cuando somos pequeños vamos aprendiendo esto, pero hay veces que nuestro entorno va a hacer, muchas veces accidentalmente, ¿vale? Que nuestras emociones queden invalidadas de alguna forma. ¿Mm? ¿Cómo es posible que invalidemos esto? ¿Vale? Entendemos la invalidación, y estoy cogiendo la invalidación desde el punto de vista de la terapia dialéctica conductual, que es un tipo de abordaje, que habla de la invalidación como conductas o respuestas que niegan, minimizan o rechazan la experiencia emocional de una persona. Muchas veces esto se hace de forma inconsciente. ¿Mm? Podemos hacerlo con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿vale? Lo importante es poco a poco también darnos cuenta de todo esto. Una invalidación es tan sencillo simplemente como que un bebé llora y yo no le hago caso, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy rechazando la experiencia emocional del niño. Es decir, yo no lo atiendo, pues hay una invalidación. ¿Mm? ¿Qué tipos de invalidación encontramos habitualmente? Encontramos la invalidación de la imprecisión. Hacer sentir a las personas que se equivocan cuando describen o el análisis de su experiencia y las causas de su emoción parece que están equivocados, ¿no? Os he dejado aquí algunos ejemplos. ¿No? No hay motivo para que te pongas así. Estás siendo una exagerada. Típico, ¿no? Esto, ¿por qué te pones así? Me estás dando vergüenza. O sea, no, compórtate, ¿vale? Una mala atribución, que es cuando asignamos motivaciones inexistentes a las emociones de los demás. ¿Mm? Esto lo haces a propósito, para controlar a los demás. Lloras para que yo me sienta mal. ¿Mm? Estamos metiendo las atribuciones cuando realmente muchas veces no tiene que ver. ¿Qué pasa? Que cuando esto se repite durante mucho tiempo, estas personas realmente llegan a pensar este tipo de cosas y se las creen. Entonces se va generando, bueno, una bola complicada. Desalentar emociones negativas. Esto es minimizar la experiencia emocional negativa y fomentar valores que muchas veces son poco realistas, ¿no? Lo que le llamo yo, pues, ser demasiado Mr. Wonderful, ¿vale? No es tan sencillo. ¿Mm? Llorar no resuelve nada. No hagas de esto un drama. Claro. Evidentemente, muchas veces llorar no resuelve nada, pero resuelve que tú te sientes mal y puedes expresarlo. Y de hecho, llorar pues, muchas veces es muy liberador, por lo tanto, ¿vale? A veces es, en vez de ponerte a llorar, intenta hacer cosas para cambiar tu situación. Bueno, ¿no? Pues muchas veces eso tampoco es tan sencillo. Y la sobresimplificación, que es simplificar la facilidad para resolver los problemas o minimizar las dificultades que conlleva, que esto también, no sé, es muy familiar. Inténtalo más. Si no consigues cambiarlos porque no te esfuerzas suficiente. ¿Mm? Claro que puedes dejar de hacer esto. Claro que puedes dejar de hacer esto si solo lo tienes que intentar. Es que no te esfuerzas. Bueno, hay mucho debajo de las cosas. Si fuera tan sencillo, yo creo que todo el mundo lo haría, ¿vale? ¿Por qué es importante la validación? En primer lugar, calma. Calma las emociones. Segundo lugar, mejora la comunicación. Si a mí, si yo me siento escuchado, me siento validado, yo voy a comunicar más. Si yo comunico que estoy triste y la respuesta es, pues no estés triste o pues ponte a hacer algo, claro, no voy a volver a decir a mi amigo que estoy triste. Pues igual se lo digo a otra persona, pero no a la persona que no está acogiendo bien mi emoción. Ojo, porque muchas veces no es fácil acoger las emociones de los demás, ¿vale? Cuando algo es muy intenso, cuando algo nos desborda, cuando algo lleva así mucho tiempo, es complicado, pero crear confianza, proximidad y seguridad en la relación. Esto es súper importante, porque si yo empiezo a validar a las personas, esas personas empiezan a ganar confianza conmigo, me empiezan a identificar como una persona segura y empiezan a hablarme más de cada vez más de los problemas que ellos tienen, como a hacer una apertura. ¿Mm? Esto sobre todo es importante porque cuando estamos como terapeutas, la
el paso uno es siempre validar. Eso es lo que siempre nos dicen, hay que validar a los pacientes. Si no validamos, no vamos a conseguir que nos hablen, que se abran con nosotros. Es imposible. Si les ponemos un muro delante, va a ser muy complicado. Y facilita la motivación al cambio. Si realmente queremos que alguien cambie, pues al final va a ser mucho mejor por las buenas que por las malas, aunque a veces parezca que no. ¿Cómo podemos validar? Pues claro, invalidar sí, pero ¿y entonces qué hacemos? Bueno, también cojo algunas formas de validación según la dialéctica conductual, ¿vale? El primero es muy fácil, escuchar con interés. Simplemente sentar y escuchar, sin juicios, sin caras, sin expresiones, simplemente escuchando. Cuéntame, mira, me voy a sentar contigo, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Sí? Demostrar que escuchaste. No se trata de que nos estén contando y yo mientras estoy pensando en lo que voy a cenar hoy. Eso, desde luego, tampoco ayuda, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar que escuchamos? Bueno, haciendo preguntas sobre lo que nos están contando, ¿no? Pero, entonces, te pusiste triste, pero ¿hay algo que te puso especialmente triste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Mm? No juzgar, importantísimo, ¿vale? Y ojo que los juicios no son estrictamente verbales. A veces los juicios son de forma, una cara, una mueca, un ah, ¿vale? O simplemente decir, bueno, o irse. Daros cuenta de lo que no se expresa. Esto es súper importante, ¿vale? A veces podemos ayudar a alguien simplemente notándolo, viéndolo, ¿vale? Ver es súper importante para todos nosotros. Todos necesitamos que nos vean y todos necesitan ser vistos. Por lo tanto, muchas veces, ¿no? Alguien nos dice, no, si yo estoy bien y está fatal, ¿no? Que ya vemos, decimos, uy, ¿no? Esta chica hoy no lo pasó muy bien en el colegio o en el trabajo, ¿no? Y eso lo podemos nombrar, ¿no? Sin hacer atribuciones o afirmaciones, ¿no? Ah, estás triste. No, más bien preguntando, ¿no? Oh, pero te noto un poco apagada hoy. ¿Pero te pasó algo? ¿Quieres hablar? Valorar, validar en función de pasado. Comprender que muchas veces hay sentimientos actuales que vienen por experiencias pasadas, experiencias previas, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo puedo tener una persona que hace 5 años que ha perdido a su madre o a su abuela y hoy, ¿no? En 2020, y hoy en 2026, lo que viene a consulta, ¿no? Me dice, esta semana ha sido horrible, me he autolesionado, no lo he podido gestionar. Pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué te ha pasado? Y claro, lo que vemos es que probablemente, pues nada, es que el domingo fue el aniversario de la muerte de mi abuela. Claro, podemos entender que esto activa emociones del pasado, son recuerdos, están ahí, y validar en función de cosas que nos han pasado es súper importante, porque muchas veces lo que podemos pensar es, si no tienes nada de lo que preocuparte en el presente, también lo hemos escuchado, ¿no? Pero si lo tienes todo, vale, ¿ha habido en algún momento en el que no? ¿Ha habido algún momento donde te has enfadado con alguien, has sufrido algo, te ha pasado algo, has recordado? Pues eso es validar en función de pasado. Validar en función de presente. La situación actual también da mucho sentido a cómo se siente la gente. Es decir, si vosotros vais a una presentación, a dar una presentación, pues claro, no hace falta que hayáis sufrido burlas para estar nerviosos, probablemente, ¿no? Las propias situaciones del presente también dan sentido a cómo nos sentimos. ¿Mm? También dicen en la dialéctica conductual que muchas veces las invalidaciones se dan porque no porque haya una mala intención debajo, sino porque muchas veces hay personas que son más sensibles que otras. Y lo que para una persona es tremendo, otra no lo puede entender, ¿no? ¿No? Pues vamos por la calle, ¡ay, Dios, que vi! Había ahí un gatito abandonado. Claro, igual yo te digo, bueno, a mí, ¿no? Que me importa el gatito, pero claro, es que igual mi hermana es que le importa muchísimo el gatito. Entonces, claro, yo no le puedo decir, bueno, hombre, no seas exagerada. Bueno, igual yo tengo que, bueno, abrir un poco mi mente y mi perspectiva y decir, bueno, si a ti esto te sienta mal, ¿quieres que hablemos del gatito? Y hablamos del gatito, no pasa nada. Y tratarlo como un igual. Las jerarquías son complicadas. Tiene que haberlas. Si somos profesores, si somos padres, no podemos estar de colegueo con nuestros hijos como si fueran nuestros amigos, ni podemos estar con los alumnos como si fueran uno más. Pero cuando tenemos conversaciones, cuando nos interesa hablar con ellos, sí que es cierto que es importante que ellos se sientan personas
igual que nosotros somos personas. Yo, persona sintiente, hablo contigo como persona sintiente. Porque tus emociones, aunque tengas 15 años, son igual de válidas que las mías, aunque yo tenga 32. Entonces, es importante ver eso y entenderlo. ¿Mm? ¿Qué hay frecuente en las personas que se autolesionan? Uno, interpretaciones que no se ajustan bien a la realidad, ¿vale? Esto puede ser por aprendizajes pasados o por cosas que llevan pues muy marcadas en su interior, ¿sí? Pues por ejemplo, yo te digo, oye, Lucía, que hoy no estás fina, ¿eh? Sirviendo aquí las mesas. Imagínate, a una compañera de trabajo. Claro, y Lucía lo que alguien puede entender si nunca ha tenido ningún conflicto, porque yo al final desconozco la vida de la gente, ¿no? Que a veces también parece que conocemos mucho a las personas, pero realmente cada uno tiene su vida y su intimidad, bueno, en privado, que muchas veces no se comparte con los demás. Entonces, claro, yo no sé de Lucía qué situaciones ha vivido. Yo le digo, oye, le digo una broma, ¿no? ¿Qué pasa? Lucía puede empezar a pensar, claro, es que me ha dicho esto porque soy una inútil, es que siempre me pasa lo mismo, es que no puede ser, ya estoy como siempre. Claro, eso que provoca una escalada emocional en Lucía enorme. Simplemente porque la interpretación que ella hace de mi comportamiento, pues simplemente no se ajusta bien a la realidad. Y esto poquito a poco en consulta lo vamos trabajando, ¿no? Ver esas atribuciones, qué puede pasar. Mismamente, si mi amiga no me habla en una tarde, Dios mío, ya se enfadó conmigo, ya estamos, ¿qué voy a hacer ahora? Igual mi amiga es que está en una ruta de senderismo y ese día pues está ocupada, ¿vale? Mucha intensidad emocional, ¿vale? Lo que hablábamos antes, hay gente que simplemente es más sensible, punto. La sensibilidad es parte de cada uno. Hay gente más sensible, gente menos sensible. Esto no es patológico, es simplemente parte de la diversidad de las personas. Y bueno, las personas que son más sensibles, pues van a tener más tendencia a sentir más. Ausencia de estrategias de regulación emocional adaptativa. Esto es una de las cosas principales. ¿Por qué me autolesiono? Porque no tengo otra cosa que hacer. No sé cómo regular mis emociones de otra forma. Y bajas habilidades interpersonales, que ahí va a entrar eso, dificultad en la comunicación, miedo a las consecuencias de que alguien se enfade conmigo, miedo a expresar por si, bueno, parezco exagerada. Todo esto siempre viene de un aprendizaje, ¿vale? Alguien no tiene miedo a comunicar si en algún momento no le han hecho sentir que comunicar está mal, de cualquiera de las formas que existen y que hemos visto. Y el papel del aprendizaje. Muchos cuidadores no toleran la expresión de emociones en sus hijos o se enfadan cuando manifiestan emociones negativas. ¿Por qué? Porque los padres y los cuidadores y los profesores también son personas. Y no es sencillo. Si yo ya cargo con mis experiencias, mi vida, mis traumas, bueno, va a haber situaciones que se me escapen de las manos y no voy a poder tolerarlo. No porque yo sea una persona intransigente, que puede ser, sino simplemente porque hay veces que es demasiado para mí algo. Cada uno tiene su historia de vida. No hay una respuesta única. ¿Qué pasa? Que sea con buena intención o con mala intención, los niños se confunden. ¿Por qué? Porque lo que empiezan a ver es que si castigamos mucho la expresión de emociones negativas, no llores, llorar es de malos, no me hagas quedar así en evidencia, no me montes este berrinche ahora, hay que ver lo malo que eres cuando te enfadas, no me hagas esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que lo que vamos a ver es que los niños se van a ver obligados a ser buenos, a no expresar, a no sentir, a confundirse, a no entender. ¿Por qué? ¿No? Porque si yo estoy, pues, soy padre y estoy tomando un café y viene mi hija llorando, ¿no? Y me dice, ay, es que Daniela, la hermana, es que Daniela me ha tal. Y yo le digo, ¿ya te has enfadado otra vez con tu hermana? Vemos la incoherencia. Ella está llorando, no está enfadada, está triste, ¿vale? Entonces muchas veces esto genera a lo largo del tiempo mucha confusión, porque hablamos de que los niños son eso, tabula rasa, lo que chupan es lo que quedan. Por lo tanto, bueno, cuando esto pasa muchas veces es una confusión bestial. Y empiezan a sentir que no tienen derecho a estar triste. ¿Por qué? Porque si siempre que estoy triste papá se enfada conmigo, mm, igual yo lo que voy a pensar es que es malo llorar o es malo estar triste. ¿Mm? Esto es súper importante porque estos aprendizajes implícitos los arrastramos un montón.
Cuando inhibimos estas necesidades de los niños, porque por supuesto es necesidad de los niños y de cualquier persona sintiente sentir y expresar, mm, no aprenden a identificar las emociones. Primero, que no sé lo que siento, porque si mamá me dice que yo estoy enfadada cuando estoy llorando, me voy a confundir. A validarlas. Si papá me dice que llorar está mal, yo voy a pensar que llorar está mal. Y expresarlas de manera segura, que lo más idóneo es tener un adulto, cuando somos niños, con quien podemos expresarnos. Entonces aprenden a esconderlas, a rechazarlas, ¿m? O a autocriticarse, generando lo que llamamos muchas veces las emociones secundarias, que son las emociones que surgen ante las emociones, ¿vale? Son como las emociones, las metaemociones. ¿M? ¿Por qué? Porque cuando pasa mucho tiempo, lo que va, la huella del aprendizaje nos va dejando precisamente estas frases. Y lo que primero nos dicen los demás, llega un momento donde acabamos diciéndonoslo nosotros mismos. ¿Sí? Las críticas las interiorizamos, las burlas las interiorizamos. Si se meten conmigo en el cole y me dicen que soy un asqueroso, que doy asco, que soy gordo, yo me voy a mirar al espejo y voy a pensar que doy asco, que soy gordo. ¿Mm? Porque interiorizamos todo. Todo. Somos una esponja, es impresionante. Hasta lo que pensamos que no, lo interiorizamos también. ¿Qué pasa con las emociones secundarias? Y aquí tengo algunos ejemplos. Me enfado mucho cuando me pongo triste. ¿Por qué? Bueno, pues podemos imaginarnos por qué. Porque papá siempre se enfadaba cuando yo me ponía triste. Yo no me enfado, yo no soy una mala persona. Personas que les cuesta mucho enfadarse. ¿Por qué? Porque si se enfadan, claro, caray, ¿no? Personas que, bueno, que cuando han intentado poner algún límite en casa o se han enfadado, ¿qué se llevan? Una hostia, una paliza. O sea, tenemos ejemplos para todo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo no me enfado, yo no soy mala persona. Me da mucha vergüenza que me vean desanimada. Yo siempre estoy feliz, soy la amiga divertida, ¿vale? Pues vergüenza hacia la tristeza. Bueno, todo esto son aprendizajes. Me siento muy culpable cuando me enfado con alguien o les digo las cosas que me parecen mal. ¿Sí? Aprendizajes y emociones secundarias. Emoción hacia otra emoción. Culpa ante el enfado, vergüenza ante la tristeza, ¿vale? ¿Qué funciones cumple la autolesión entonces? Ya hemos visto un poco cómo se van creando los aprendizajes, cómo se va creando un poco el caldo de cultivo para. Pues vamos a ver. Aquí os he dejado las principales. En primer lugar, expresar sentimientos. Lo que no puedo expresar con palabras, lo expreso con acciones. Evitar sentimientos. ¿Por qué? Porque si pienso en el dolor, no pienso en el dolor físico, no estoy pensando en que mis amigos me han dejado de lado. Huir del dolor emocional y o estados disociativos. Vale, esto es importante porque hay personas que llega un momento donde se disocian, cuando la disociación es un bueno, una dimensión muy grande, pero lo que igual es posible que haya sentido muchas personas alguna vez es como sensación de desrealización, como que nos sentimos raros aunque conozcamos el espacio, o lo que le pasa a muchas personas es que a veces dejan de sentir su cuerpo. Es como, es mucha intensidad emocional, por lo que sea, y dejan de sentir el cuerpo. Vale, imaginaos, estáis en vuestra casa y dejáis de sentir vuestro cuerpo. Como mínimo, nos asustamos mucho. ¿Qué hacen? Se hacen daño para... Es como una comprobación. Vale, vale, mi cuerpo sigue aquí. Estoy vivo, no estoy soñando, vale, estoy aquí. Alivio o liberación de tensión, ¿vale? Es liberador para muchas personas. Aumentar la sensación de poder y de control. Muchas veces lo que les falta es la sensación de control, ¿vale? No, no puedo controlar nada, todo a mi alrededor es caos, pero lo que sí puedo controlar es que yo decido que me autolesiono. Entonces preparo mis cosas y tengo esa sensación de control. Distracción de recuerdos dolorosos o traumáticos, por supuesto. Es mucho más llevadero el dolor físico que algo muy fuerte. Estamos hablando de cualquier tipo de recuerdo, ¿vale? Abusos, abandonos, palizas, bueno, recuerdos traumáticos que tienen mucha carga emocional. Autocastigo o castigar a otros. ¿Mm? Esto también lo vemos. Muchas veces hay gente que se autolesiona no porque tenga alivio, sino porque ellos dicen, me lo merezco, soy mala y me autolesiono. ¿Mm? Pues cuando tienen mucha culpa. O para castigar a otros.
Esto es un poco más extraño, pero a veces también lo vemos, ¿no? Me autolesiono para que mi madre sufra, ¿m? Porque ella no ve el daño que me hace. Bueno, como comunicación, para pedir ayuda, ¿sí? Es una forma de que te vean. Estoy comunicando que necesito ayuda. ¿M? O te estoy comunicando el daño que me haces. Yo me autolesiono y tú puedes ver si yo me hago daño, yo te muestro que lo mucho que me has hecho daño, porque muchas veces, como hemos dicho, que no hay buenas habilidades comunicativas o no hay buenas habilidades interpersonales con la autolesión, es la forma que tienen de transmitir que le han hecho mucho daño. Y así tal vez podamos verlo. Tener influencia sobre otras personas. Esto no es lo habitual, ¿sí? El querer manipular, el querer. Pero bueno, en algunos casos, muy pocos, puede pasar, ¿vale? De todas formas, es lo que ya habíamos hablado. Si alguien necesita llamar la atención o conseguir algo a través de este método, es importante ver qué se encuentra por detrás. Y luego hay uno que puede parecernos un poco más extraño, que es por una sensación de purificación o limpieza. Gente que se corta, que cuando ve la sangre fluir, pues siente que como que se limpian por dentro. Bueno, pues también está por ahí. Bien, la conducta autolesiva como regulador emocional. ¿Qué vemos en los pacientes? Que es mucho más tolerable el dolor psicológico que el dolor físico. Que puede ser una manera de parar una emoción perturbadora, dejar de recordar experiencias traumáticas o frenar experiencias de despersonalización, que es lo que comentábamos, ¿sí? Cuando dejo de sentir el cuerpo es como una sensación extraña de mareo, de, bueno, como si estuviéramos en un sueño y eso asusta. Entonces, vamos a ver. Cuando se sienten vacíos, planos, entumecidos, que están apáticos, pues para sentirse vivos, ¿sí? Sigo sintiendo algo. Como comunicación, muchas veces lo que vemos es una forma de comunicar algo. ¿El qué? Pues cada uno lo que necesite. Para ayudar a entender este tipo de comunicación indirecta, tenemos que entender los motivos. ¿Qué lleva a alguien a comportarse así? ¿Sí? Y desde la perspectiva de la historia. ¿Dónde aprendieron a comunicar así? ¿Dónde aprendes tú que si no haces esto, no te escuchan? Es que mis padres siempre dicen que soy una exagerada. Ah, pues podemos ir entendiendo que van buscando maneras de conseguir llegar. ¿Se dan cuenta? Muchas veces ni siquiera se dan cuenta, ¿vale? Esto viene por los reforzadores, ¿sí? Esto es más cuestión de más técnica, ¿no? Los reforzadores de refuerzo positivo, refuerzo negativo. Cuando una conducta se refuerza porque tiene o bien una consecuencia positiva, yo me autolesiono y alguien me atiende. Eso es un reforzador positivo. Yo me autolesiono y mi padre deja de gritarme. Eso es un refuerzo negativo, ¿vale? Es decir, hay algo positivo, bien porque aparece, bien porque deja de pasar, ¿sí? Que a mí, sin querer, porque esto es todo implícito y automático, sin querer, yo lo repito, porque ¿qué consigo? Muchas veces ni siquiera se dan cuenta, pero es que hay algo positivo en las autolesiones. ¿Qué, qué hace tu entorno cuando pasa esto? Bueno, mi madre viene y me ayuda a limpiarme los brazos. Bueno, ¿y si no? ¿En qué momentos te cuida tu madre? Nunca. Bueno, claro, podemos entenderlo. ¿Mm? Podemos entenderlo, pero no se trata de que esto vaya a quedar así, pero es la forma de entender. A veces se aprende esto a edades tempranas y se automatiza, no nos damos cuenta. Entonces a veces hay que parar y simplemente ver, vale, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Cómo reacciona la gente de tu entorno? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste en el corto plazo? ¿Y en el largo plazo? ¿Qué va pasando por ahí? ¿Qué resultados ha tenido este tipo de comunicación? Lo que comentábamos. Si hay resultados positivos, estupendo. Si ha tenido resultados negativos, ¿qué le motiva a seguir comunicando así? Pues probablemente haya algo también. Cuando crecemos sintiendo que nadie percibe cómo me siento, lo que estoy sufriendo, que pueden necesitar que otras personas nos vean, que nos entiendan, pues recurrimos a este tipo de conductas. Cuando no soy capaz de identificar, simplemente siento mucho dolor, mucho malestar, pues ¿qué hago? Lo hago visible. Porque si lo veo, existe. Cuando yo he sido una persona muy invalidada, cuando las personas han sido muy invalidadas, realmente no creen en ellos
Y esto lo vemos en los pacientes muchísimo, porque su discurso es, es de duda. No creen que ellos, ¿no? Dice, pero tú crees que, ¿no? Te pregunto, ¿tú crees que yo soy una exagerada? Digo, ¿a qué te refieres con exagerada? ¿Tú cómo te sientes? Fatal, tristísima. ¿Vale? Entonces tú te sientes así. Eso es la primera validación, ¿no? Es decir, tu emoción es válida. Si tú estás sintiendo esto, es por algo. Pero ellos dudan, dicen, pero no debería sentirme así. Claro, es que las emociones ni se deben ni no se deben. Es que las emociones pasan, ocurren, no hay más, pasan. Esto muchas veces el primer paso con los pacientes es intentar llegar a esta comprensión, que las emociones pasan y el hecho de que las sientan es suficiente como para poder expresarlas con alguien. No, es que, claro, mi amigo o mi pareja me dice estas cosas, pero yo creo que soy exagerada, ¿no? Pero a ti te sienta mal. Sí, pero no debería decírselo, ¿no? Bueno, si es importante para ti, puedes comunicarlo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Bajas habilidades interpersonales, mucha dificultad, mucho miedo a que el resto se enfaden con nosotros. Entonces, es muy complicado. Por lo tanto, si yo no me fío de lo que yo siento, es bastante complicado que yo pueda identificar y validar mis emociones, porque si cuando estoy triste está mal, si cuando estoy enfadado está mal, si cuando estoy con miedo está mal, claro, es muy complicado. No, es como si necesitase a alguien externo que me diga, sí, sí, está bien, vale, vale, pues eso, que es muchas veces lo que pasa en la consulta, ¿no? Que digo, bueno, pero ¿tú te sientes triste? Sí, bueno, pero eso está bien, ¿no? Ah, sí, 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 claro, claro, ¿no? Y parece una tontería, pero es casi eso. Por lo tanto, cuando no podemos fiarnos de nuestro malestar, si está puesto en el cuerpo, es real. Yo no sé si estoy triste o no, pero mira esto es real. Yo me puedo fiar de esto. Y ahí, ¿vale? Es donde podemos ver la transmisión del malestar. No sé si se entiende, ¿vale? Y a veces después de muchos intentos fallidos donde intentan comunicar, no funciona, intentan otra cosa, no funcionan, porque vamos a ver, las bajas habilidades interpersonales no fueron así siempre. En un inicio probablemente lo intentaron, pero a veces la gente que tenemos alrededor no es accesible. Entonces, bueno, después de intentar y ver que a nadie le importa cómo yo me siento, pues claro, la conducta autolesiva es la única manera que encontramos para pedir ayuda. La conducta autolesiva como castigo. Esto es un poquito complejo, ¿vale? Porque ahí viene mucho con pensamientos de me lo merezco, soy culpable, tengo que hacerme daño, que esto también son aprendizajes, ¿no? Siempre hay que ver, ¿no? ¿Dónde aprendiste que tú te mereces sufrir? No, bueno, me lo decía mi padre, bueno, claro, ya. Entonces al final, ¿m? Mi pareja siempre me decía que yo no merecía alguien que me quisiera. Bueno, pues ahí lo vamos viendo. ¿M? Las heridas autoinfligidas pueden ser lo que es un patrón invertido de autocuidado. Si los pacientes, ¿no? Si las personas han sido castigadas al expresar o sentir alguna emoción determinada, tendrán a hacer lo mismo cuando son adultos. ¿M? Y hay mucho mal por ahí adelante cuando nos dedicamos a este campo, porque muchas veces ahí pensamos, bueno, pero ¿cuál es el porcentaje de personas que pueden sufrir esto? Bueno, probablemente más de lo que nos imaginamos, ¿no? Si yo tengo pacientes que, ¿no? Decían, claro, es que yo cuando yo no podía llorar en mi casa porque si lloraba mi padre me daba una paliza. Claro. Entonces, si hay castigo cuando yo lloro, imaginaos, cuando yo lloro, aunque yo ya no esté viviendo con mi padre, yo tengo 40 años y lloro y me viene el miedo de si lloro va a pasar algo horrible. Entonces, bueno, viene este tipo de conducta, ¿vale? El malestar no es aceptable. Se castigan por ser malos, causándose más daño. ¿Sí? La paradoja de la seguridad, que esto a veces también sorprende bastante a algunas personas. La seguridad que tenemos en la vida, sentirnos seguros, está directamente relacionado con la sensación de control. Si yo siento que puedo controlar una situación de la manera que sea, yo voy a sentir seguridad. Las personas necesitan controlar sus emociones y el daño que proviene de otros. Es decir, yo puedo tener, el locus de control puede ser interno, cuando yo creo que puedo manejar, tengo la seguridad de que yo puedo gestionar mis emociones,
manejar mis estados mentales, identificar y validar, tener habilidades de comunicación. Eso es el locus de control interno. Si yo tengo eso, me da igual lo que pase fuera, porque da igual, yo tengo un problema contigo y no sé, yo estoy tranquilo, digo, bueno, vale, no pasa nada. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo ese control interno, porque no tengo estas herramientas para gestionar, trato de buscar el control externo. Y el control externo lo hay de mil formas. ¿Mm? Por lo tanto, como yo necesito control para sentir seguridad, si no tengo control interno, buscaré control externo. Lo que proviene de otros no se puede controlar. Las críticas, las malas actitudes, las invalidaciones. Si lo que proviene de mí tampoco lo puedo controlar, mis emociones, mi forma de comunicar, mis miedos, ¿qué me queda? ¿Qué puedo controlar? Hacerme daño. Porque si yo sé que cuando me hago daño mis emociones se regulan, yo me siento con control. Por lo tanto, estas personas muchas veces vemos que tienen mucha seguridad al saber simplemente que pueden hacerse daño si lo necesitan. Eso es paradójico, dices, pero ¿cómo vas a tener control sabiendo que te puede hacer daño? Porque acordaos que muchas veces es la forma de regularse. Por lo tanto, ellos sienten que, ¿no? Es como, imagina, pues yo me regulo con una pelotita antiestrés o cuando me pongo nervioso, pues me pongo música. Pues igual que yo me llevo los cascos en el bolsillo, pues ellos se llevan una cuchilla, un objeto punzante, cuchillas al dormir, ¿no? Pues a veces pesadillas, malos sueños, activación de lo que sea, claro, ya están activados. Entonces, la meto ahí debajo de la cama porque así sé que si pasa algo malo, yo puedo recurrir a eso. Bueno, claro, ellos realmente tienen el control así, ¿vale? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo vais? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Cuéntame. Una pregunta. Eh, ¿Las autolesiones se dan más ahora? O sea, ¿hay alguna forma de saber si hace 30 años había más o menos el mismo tipo de autolesiones? Porque a veces me parece que las redes, de alguna manera, incentivan esa forma de regulación emocional y hacen como una señal Sí. de generación. Eso lo voy a comentar luego, justo. Vale. Sí, pero sí. No sé, no sé exactamente datos, porque es probable que antes la gente se regulase de otras formas que tampoco fueran muy buenas. Es decir, hace 30 años igual pues andaba la peña metiéndose heroína por ahí. Bueno, los tiempos marcan un poco las formas de evadirse, pero desde luego las redes sociales sí tienen mucha influencia. Luego comentamos un poquito, que justo además dejé unas diapositivas concretas de lo que se ve en redes. Bueno, online parece que no hay ninguna pregunta, pues venga, seguimos un poco. Sí que hay una pregunta. Me parece complicado encontrar una actividad para sustituir a las autolesiones. ¿Qué recomiendas? Pues mira, hemos hablado de las funciones y ahora vamos a hablar de la autoobservación, que es donde realmente vamos a poder ver qué actividad necesito. Mencionábamos antes, mencionábamos antes que cada uno recurre a la autolesión por una casuística, que es completamente personal. Y hablábamos antes de que no se pueden recomendar técnicas generales porque lo ideal es que yo te pueda recomendar una técnica concreta. Es decir, si tú necesitas evadirte o notar tu cuerpo, yo te voy a recomendar algo concreto. Y para poder recomendar algo concreto, necesitamos conocer a la persona que se está autolesionando y ver cuáles son sus motivaciones para autolesionarse. Si yo entiendo perfectamente qué te lleva a autolesionarte, yo te puedo plantear otras cosas. Pero claro, es una pregunta demasiado genérica, porque no hay estrategias generales. Bueno, o sea, a verlas las hay, pero que sean útiles es complicado, porque depende de cada persona, única y exclusivamente. ¿Sí? Siento no contestar exclusivamente, pero desde luego que sí que hay actividades para sustituirlas. ¿Qué pasa? También lleva, bueno, es un proceso de ir cambiando una por otra. Tú no vas a llegar un día a la consulta y que te recomienden una actividad y ya está, arreglado. No, es un proceso un poco más lento. La vas probando que te es útil, vas probando lo que no
y poquito a poco vas cambiando, haciendo un cambio, ¿no? Los hábitos son hábitos. Entonces, poquito a poco, pues se van cogiendo, ¿sí? Pues esto es como un hábito. Sí, es muy complicado, es complicado. Lo importante, a ver si con este módulo de autoobservación que vamos a hablar puede resultarte un poco más sencillo ver esto, ¿vale? Pone Martín que, bueno, que se autolesiona en un tratamiento de anorexia y, bueno, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Que las autolesiones pues, pueden depender de muchos cuadros. Pero cuesta, sí, cuesta mucho. Y dice, CSI, claro, pero depende mucho del contexto específico de cada persona, desde luego. Es que esto es lo más personal del mundo. O sea, no hay nada más personal. Bueno, vamos a ver un poquito cómo podemos ayudar a estas personas o incluso verlo en nosotros mismos, ¿sí? Con la autoobservación. Bueno, cuando miramos nuestras propias acciones, aquí está el análisis de conducta típico, ¿vale? Antecedente, conducta, consecuencia. Y ahí es donde tenemos que parar, porque la autoobservación es súper complicada. Las emociones muchas veces vienen de golpe, vienen rápidas, una detrás de otra. Estamos en un sitio, no entiendo por qué me sentí mal. Y esto es lo que vemos principalmente cuando trabajamos con pacientes que vienen en las primeras sesiones, es que no entiendo, todo es un caos. Yo estaba bien, estaba ahí, estaba en mi casa, no estaba pasando nada y de repente me encontré fatal. Bueno, ojo, ¿vale? Porque los antecedentes no siempre son eventos que podemos ver fuera, no siempre es externo. Evidentemente lo más fácil es que sea externo. Mi madre me grita, me siento mal, me hago daño. Claro, eso es lo más fácil, pero muchas veces es interno. Es que vi una peli, me acordé de, ¿no? Pues esto que dice, jolín, estaba viendo una película y me sentí fatal. Vale, ¿qué película estaba pasando? ¿Qué escena concreta? ¿Qué fue lo que te sentó mal? ¿Con qué te conectó? Y esto es ir casi desmenuzando las situaciones, ¿sí? ¿En qué nos vamos a fijar, sobre todo? Pues en qué produjo, ¿sí? Sobre todo para entender por qué ocurre, porque para entender por qué ocurre tenemos que ver lo que pasa antes. Pero ojo, que las consecuencias no quedan, ¿vale? En papel mojado. Es importante ver porque muchas veces es por las consecuencias, lo que hablábamos antes de los reforzadores. Si yo al final es una forma de comunicación que a mí me está funcionando, pues ahí tengo el mantenimiento, ¿sí? ¿Y qué habría que hacer? ¿No? En ese caso, ¿cuál sería una estrategia alternativa? Ver formas de comunicación más eficaces. Bien, y esto está súper relacionado, ¿vale? ¿Por qué? Hay un disparador que es el evento, externo o interno, yo empiezo a darle a la cabeza, yo empiezo a sentir cosas, esas emociones me llevan a pensar en otros momentos donde yo me sentí así, me pongo peor, sigo pensando, bueno, esto es un bucle tremendo, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver bien, porque muchas veces esto pasa tan rápido que, claro, pocas veces nos paramos a autoobservar. Y el punto de partida está en poder autoobservar. Muchas veces con pacientes lo que tenemos que hacer es ayudarles a entender por qué pasa. Muchos pacientes me dicen, estaba en mi habitación tranquilo y no pasaba nada y me encontré fatal. No, vale, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas exactamente? A veces vamos a empezar casi con el contexto, porque a veces es como, es que no pasó nada, vale. Vamos con, ¿dónde estabas? ¿Estabas en el baño? ¿Estabas en la cocina? ¿Estabas en tu habitación? Sí, estaba en la cama, con el móvil, ¿vale? ¿Y qué estabas haciendo con el móvil? Ver TikTok, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué estabas viendo? ¿Estabas viendo vídeos concretos? Bueno, vi uno de no sé qué. ¿Y cuando viste ese vídeo, qué pasó? Claro, bueno, pensé en que yo, pues, he estado en esta situación también, ¿vale? ¿Y eso a qué te ha llevado? A recordar cuando estaba en esa situación. Entonces, las cosas no pasan porque sí, pero cuesta mucho entender qué es lo que está pasando, ser consciente de lo que estoy pensando y ser consciente de lo que estoy sintiendo, porque eso implica parar. Y muchas veces parar es complicado, porque cuando yo estoy sintiendo un caos o mucha intensidad emocional, no es tan sencillo, pero es lo mejor. Yo paro, veo, me empiezo a fijar más, cuando me doy cuenta de que me estoy sintiendo mal, cuando empiezo a sentirme mal, porque hay veces que la gente solo se da cuenta también de cuando se está sintiendo mal cuando la intensidad es de un 7. Claro, es mucho más fácil pararlo o poner estrategias para frenarlo cuando la intensidad es bajita, de un 3, a cuando la intensidad es de un 8, ¿no? Muchas veces
mismamente, en bucles de discusión, que esto pasa muchísimo en casa, con los padres y con los adolescentes, es que empezamos a discutir por una tontería y ya está la intensidad altísima, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en esos? ¿Qué herramientas podemos tener? Porque a veces no es tanto la alternativa a la autolesión, sino la alternativa a no llegar a la intensidad tan grande como para necesitar la autolesión. Hay gente que tiene estrategias. ¿Qué pasa? Que las estrategias funcionan cuando la intensidad es de 5 para abajo. Cuando pasa de 5, igual esas estrategias ya no funcionan. Pues entonces habrá que ver cómo podemos evitar llegar a esa intensidad emocional. Y esto parece una tontería, pero hay muchísima gente que se mete en bucles sin darse cuenta de que al final, ¿no? Pacientes que me decían, claro, es que yo me enfado con mi madre y, claro, yo veo a mi hermana y mi hermana pasa. Pero claro, yo tengo la necesidad de ir a decirle lo que me sienta mal. Digo yo, "Ujú. ¿Y cómo acaba eso? Fatal. ¿Y quién acaba mal? Yo. ¿Y acabas mejor que antes de decirle o peor que antes de decirle? Peor, mucho peor. Ahí ya no me puedo controlar. Claro. Y entonces, ¿qué es más gestionable? ¿Morderte la lengua en ese momento y hacer otra actividad que pueda regularte? ¿O entrar en el bucle con tu madre? ¿No? Y a veces es tan sencillo como eso, como evitar este tipo de escaladas, ¿sí? Pero a veces es complicado. Pero el tiempo fuera es muy útil, ¿sí? Es muy útil en pareja, en padres, en familia, es decir, vale, esto se está calentando, mira, vamos a darnos 5 minutos, vete tranquilamente, no a las malas, no, paso de tiro, bueno, claro, así desde luego que no, pero desde una forma de decir, mira, se me ocurre una idea, solemos tener estos conflictos y estas escaladas, ¿sí? ¿Por qué no nos damos un tiempo cuando esto empieza a pasar? Tenemos una palabra clave, ¿no? Esto, con parejas hemos hecho a veces la palabra clave. Es decir, bueno, cuando empiece esta discusión con tu pareja, tú le dices esta palabra clave, tan fácil como decir, basta, o pausa, te vas a dar un paseo y cuando estéis más tranquilos, volvéis a hablar las cosas de una forma mejor. Ah, pues nunca lo había pensado. Digo, mira, claro, claro. Es que es eso, a veces es que no tengan, es que no se dan cuenta y hay cosas que son más sencillas de lo que parecen y hay otras que son más complejas de lo que parecen, ¿no? Entonces, pararse a observar es súper útil. Un registro útil, simplemente, ¿qué ocurrió? Y si no podemos recordar qué ocurrió, ¿dónde estaba? ¿O con quién? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué pasó? Porque a veces las cosas van muy rápido. Ayudamos a la gente bueno, a enfocarse en lo importante. ¿De qué forma me hice daño? ¿Mm? Porque a veces también es importante a gente pues, que tiene, una vez que sabemos que tienen estrategias adaptativas pero siguen recurriendo, a veces podemos hacer tratos con ellos, ¿no? ¿Qué te parece si guardas todas tus cuchillas en una caja y se las das a tu madre o a tu pareja? Bueno, y llegamos a tratos. Y eso al final también, ¿no? O hay gente que en vez de dárselas a otra persona, porque, bueno, ya hemos hablado del control y todo esto, le decimos, vale, perfecto. Pues entonces, mete tus cuchillos en una caja, embala la caja, métela al fondo del armario que tengas que subirte una escalera y la dejas allí. Está ahí, la puedes cruzar. Entre que se ponen mal, cogen la escalera, suben a por la caja, quitan el embalaje, muchas veces ya dicen, bueno, o sea, bueno, ya no quiero tanto. Ya sé, ya simplemente por cambiar la atención, el foco atencional, a veces hasta es útil también hacer eso, ¿sí? Em, Esto, bueno, evidentemente no es tan sencillo, pero a veces también puede ser útil llegar a acuerdos, guardar los elementos que solemos hacer daño, pero bueno, eso, bueno, el control y dependiendo, pero es llegar a acuerdos poquito a poco, no se trata de que, ¿no? Pues ahora te retiro todo. Claro, imaginaos, ¿vale? Imaginaos para un adolescente que está haciendo ese tipo de conductas porque lo necesita para regularse, que, claro, vienen mis padres y me quitan todo. Es como que me han quitado mi estrategia de regulación sin una alternativa, ¿vale? Evidentemente, ¿qué puede ser más útil? Como padres, pues igual decirle, mira, esto me preocupa. ¿Crees que podemos encontrar alguna forma? Podemos guardar esto, ¿vale? Yo sé que esto, pues, es importante para ti, pero bueno, al final te estás haciendo daño, esto me preocupa mucho. Podemos ver, guardarlos en algún sitio, encontrar alguna otra forma, que vengas a hablar conmigo antes de llegar a esto. Bueno, a veces puede ser útil, ¿sí? De todas formas, bueno, esto
sin un proceso terapéutico también es complicado, ¿vale? Pero bueno, a veces podemos llegar. Sí, simplemente cambiando la perspectiva a veces desde el exterior, bueno, hacemos un cambio importante en el interior. ¿Cómo me estaba sintiendo? Súper importante. ¿Qué emociones me llevan a cortarme o a quemarme? No todo el mundo se autolesiona con la misma emoción. Igual es la rabia, entonces tendremos que ver formas de gestionar la rabia. Igual es la tristeza o es la culpa. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué motivo tenía? Ahí está la función. ¿Qué función cumple? Autocastigo, perfecto. ¿Hay alguna otra forma en la que puedas castigarte que no sea cortándote? Vamos a empezar por ahí. ¿Hay alguna otra forma? ¿Te puedes hacer daño, un poco menos de daño? ¿Sí? Ahí tenemos pues la típica goma, ¿no? Que se pone en la muñeca para hacerse daño con la goma elástica que golpea. Bueno, pues si es por autocastigo o gente que se pellizca, bueno, pues ¿sí? Expresar mi dolor interno. Vale. ¿Qué otras formas tienes de expresar mi dolor? Hay gente súper creativa. Hay gente que le das un lienzo y expresa su dolor, vamos, impresionante. ¿Mm? Pero acordaos, esto no es tan sencillo y es poco a poco ir explorando, ir conociendo a las personas que se autolesionan, ir viendo sus gustos, sus hobbies, recuperar su parte sana. ¿Qué tienes tú? ¿Qué parte sana tienes tú? A ver, tú eres una persona muy creativa. Tú escribes, tú dibujas o bueno, o lo que sea. Pues ahí podemos ir viendo también otras alternativas de regulación. Aquí os dejo algunos ejemplos, ¿sí? Algunas alternativas que me preguntabas antes a Durán, pues aquí hay algunos ejemplos. Recordad que siempre, siempre, siempre dependemos de la función, de la función de la autolesión, de lo que busca la persona, pero bueno, hay veces que es eso, que no se dan cuenta de que esto puede servir. El trabajo artístico muchas veces sirve. Si tú quieres expresarte, el trabajo artístico sirve mucho para hacer esa expresión. Hablar con alguien, con tus amigos, con tu pareja, con tu hermano, con tus padres. Escuchar música, salir a dar un paseo, ¿sí? Recordar o repasar ejercicios aprendidos. Esto es más en el entorno terapéutico, ¿vale? Escribir, el journaling se lleva bastante. Leer, hay gente que le ayuda, hay otra gente, ¿no? Que claro, le digo, bueno, ¿y si lees? No, no, es que estoy leyendo el mismo párrafo, pensando en lo mismo y vale, esto no es para ti, no pasa nada, vamos a otra cosa. Técnicas de relajación, hay gente que le va súper bien con el yoga, hay otra gente que le menciona esa técnica de relajación y poco más se ríen de ti, ¿no? O sea, digo, a mí, ¿no? Que tengo paciencia, a mí no me menciones la palabra mindfulness porque no vuelvo, igual. No te preocupes, vamos a encontrar otras formas, no es la relajación para todo el mundo, pero para los que les sirve es muy útil porque realmente pueden relajarse, ¿vale? Ejercicio físico incluso intenso, ¿vale? Salir a correr, coge la bici, vete al gimnasio cuando... Perfecto, ¿sí? Y ejercicio mental que suponga concentración. A la gente que le funciona, maravilloso, ¿sí? A la gente que no, pues nada, habrá que buscar cada uno y otras, porque cada uno tiene sus hobbies, cada uno es único. Yo tenía un paciente pues, que era ilustrador, pues bueno, pues cada vez que se sentía mal, pues hacía cómics. Claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Yo no puedo hacer un cómic, pero él sí. Entonces, bueno, pues hacía sus dibujos y pintaba o así, bueno, pues y le sentaba genial. Entonces, bueno, eh, y bueno, luego tenemos ahí otras. A mí me gustan mucho también los ejercicios que suponen como mucha demanda cognitiva, porque para gente que es así muy cognitiva es bastante útil. Hay webs, además lo tiene súper fácil, hay webs donde te ponen a poner capitales de países o adivinar banderas y bueno, ¿qué pasa? Esto, cuando la intensidad emocional es muy baja, perfecto. Cuando llegamos a un momento donde la intensidad no se maneja, es realmente complicado poner todo esto en proceso. Y, súper importante, que muchas veces los pacientes se rinden, hacen una y lo dejan. Yo con ellos suelo hacer una lista de alternativas, digo, encadénalas. No hagas una, haz una y otra y otra y otra hasta que ya te quedes sin opciones en tu lista, porque eso es lo que te ayuda. La primera bajas de un 8 a un 7,5. La segunda un 7,5 a un 6. Vale, venga, sigue, haz más. ¿Sí? Ponerte a sentir cosas. Hay gente que lo táctil le saca mucho también, ¿no? Si necesito sentir mi cuerpo, ¿vale? Pues mete los pies en arroz o las manos en arroz. Vete a la ducha, abre el agua al tope de fría y deja que te moje todo. Bueno, también es formas de volver a sentir el cuerpo. ¿Qué pasa? Alguien que se autolesiona como un autocastigo no va a ser útil una estrategia que sea ducharse en agua fría, porque no tiene esa utilidad. Él se quiere castigar.
Entonces, bueno, va a depender mucho, ¿sí? Vamos con las redes sociales. Exacto. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que la autovisión muchas veces se imita. ¿M? Y se imita porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto a famosos, ¿vale? En algunos momentos también había como famosos que salía como en prensa, ¿no? Amy Winehouse con las autolesiones en los conciertos. Oh, Dios mío, ¿qué? ¿No? Que, claro, en la adolescencia todo es cool. Estamos encontrando nuestra identidad y quiero ser como mi ídolo y parece guay. Pero bueno, se lo escuchó a un amigo o lo han visto en redes sociales. Exacto, sí. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Aunque yo me inspire, si yo no encuentro ningún beneficio, yo no lo voy a repetir. O sea, yo me puedo inspirar mucho y ver que de repente tal, pero claro, llega un punto que yo me estoy haciendo daño y digo, mira, paso. Vale. Si realmente alguien continúa realizando esta conducta, probablemente sea porque ha encontrado algo. Y realmente igual es posible que encuentre alivio. ¿Qué pasa? Bueno, claro, tiene mucha inspiración. ¿Sí? Tiene inspiración además de formas creativas. No es lo ideal, pero claro. ¿Qué veo yo mucho? Comunidades muy peligrosas, ¿vale? Tengo pacientes que me decían, claro, es que yo echo mucho de menos cuando me autolesionaba, porque yo cuando me autolesionaba, yo estaba en Twitter, tenía una cuenta, porque antes la gente se hacía cuentas de Twitter y compartía sus autolesiones. Yo, ¿qué me estás contando? Sí, sí. Y entonces, claro, pues yo subía mis fotos, me daban like, y claro, el refuerzo es bestial, porque realmente, ¿qué está buscando probablemente esta persona? Formar parte de algo, no sentirse solo, sentirse uno más, claro, al final. Y esas comunidades, bueno, bestial, en Telegram, donde compartían de todo. Y claro, están en esos rollos, bueno, pues es muy complicado. Bueno, lo que hablamos, a veces están buscando un referente, algo a lo que pertenecer, alguien con quien identificarse. ¿Qué pasa? Que es posible que a veces, cuando imitamos, no es una forma de regular conductas, sino más bien de encontrarnos, de buscar algo a lo que pertenecer. Si yo siento dolor y tal, pues paso, no voy a tender a repetirlo. Sí, pues puedo, o sea, a todo el mundo, a todos los adolescentes, estamos en redes sociales, le puede llegar. Yo creo que a día de hoy, creo que todo el mundo sabe lo que es una autolesión, cosa que antes igual era súper raro, pero a día de hoy, ¿qué adolescente no sabe lo que es una autolesión? Eh, no lo sé, ¿eh? Entonces, tú puedes saberlo, pero puedes decir, a ver, esto no es mi rollo. O tu rollo es salir a meterte 3 rayas. Claro, cada uno, cuidado, porque la autorización es una cosa, pero anda que no habrá conductas autodestructivas por otro lado. O sea, entonces, bueno, lo que cuando funciona bien, se repite. ¿Sí? Si es una estrategia que al final me genera alivio, pues lo repito. Siempre que vamos a intentar entender qué hay debajo, qué pasa, por qué, qué intentas, cuál es la función, qué es lo que te ha llevado a esto, etcétera. Otra cuestión importante, que es la influencia de las redes, que es, ¿pueden las redes sociales influir en los comportamientos autolesivos? Desde luego, desde luego. ¿Por qué? Porque ya no solo porque lo esté copiando, porque las redes sociales llevan muchísimas emociones. Es decir, eh, yo soy un chico que está en su casa un viernes por la tarde cuando yo sé que todos están pasándoselo bien y yo estoy solo porque no tengo amigos. Y igual si no tuviera mi móvil, pues estaría jugando a la consola, leyendo un libro, o bueno, igual estaría triste, sí, pero bueno, te estaría yo con mis pensamientos. En el momento en el que cojo el móvil y voy pasando el Instagram y veo a este grupo de personas quedando sin mí, eso es una bomba. Es que eso es disparador absoluto. Por lo tanto, claro, cuando yo veo eso, ¿cómo no te vas a sentir mal? Sumado a todo lo que estamos hablando, pues claro, efectivamente, las redes sociales pueden influir ya no solo por imitación, sino por cómo nos sentimos. Jolín, bueno, y ahora, bueno, lo más habitual. Claro, es que le mando un mensaje a mi amigo no sé qué y está subiendo historias en Instagram. Claro, es que no me hace caso. Si yo veo que está conectado, el control que hay con las redes sociales, flipáis, ¿eh? La obsesividad. Es que está en línea, es que la última vez, es que no sé qué, es que yo le mandé un mensaje por Instagram y estaba conectado a las 12:30. Bueno, flipáis. Entonces, bueno, sí que es verdad que puede dar eso, mucho más formas de estar súper pendiente, súper obsesivo, controlado y sobre todo, pues como el ejemplo que hemos puesto, que ves algo de repente que no querías ver,
Bueno, el tema de las exparejas, madre del señor, me pongo, jolines. Nada, entran ahí en Instagram a ver qué anda haciendo mi ex, tiene otra pareja, ay Dios mío. Bueno, claro, os imagináis, ¿no? Lo digo así en forma cómica, pero es que es bestial, porque es que es como una bomba, es una bomba criminal, porque claro, imaginaos, alguien que ya tiene alguna tendencia o más inestabilidad, es que soy la peor, soy inútil, no sirvo para nada, pum, 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 y es que de 0 a 100 ya estamos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el problema de las redes. Me dice CSI, ¿crees que sería bueno limitar el uso de redes sociales en la medida de lo posible en este tipo de casos? Claro, ¿qué significa limitar el uso de redes sociales? Creo que las personas deberían, bueno, decidir a quién seguir, cuándo, escoger, más que limitar el uso en el sentido de me borro las redes sociales, que eso no sé si es posible ya a día de hoy ser el ermitaño sin redes, que bueno, alguna gente habrá, pero no conozco yo ningún adolescente que no tenga redes, al menos una. Entonces, más que limitar, igual un uso más saludable, es decir, romper con los vicios, con la obsesividad, eso, si sabes que es posible que tu expareja tenga otra pareja, pues, no lo sigas en redes, déjalo de seguir. A veces es útil dejar de seguir, romper contacto, bloquear a gente que nos sigue hablando, ¿no? Es que yo quiero dejarlo con no sé quién y me sigue hablando. Vale, bloquearlo es una opción, ¿no? En casos de, bueno, ya no me meto en casos de ciberacoso, os podéis imaginar, eso es una locura. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, es complicado. Limitarlas no sé si se podría, pero desde luego fomentar un uso más positivo, saber, no, si, por ejemplo, pues podríamos con nuestros propios pacientes decir, mira, en momentos donde te encuentres mal, igual el móvil no es la mejor estrategia. Vemos otras opciones, no pasa nada, ¿sí? Cuando te encuentres un poco mejor, ya sí cógelo, ¿no? Es más bien fomentar ese uso. Me dice, porque quizás la prohibición absoluta puede hacer que se sientan excluidos, más en adolescentes, claro. La prohibición absoluta. A ver, esto es súper interesante lo que plantea, porque eso también es lo que se piensa muchas veces en el colegio, que ahora lo vamos a ver, o algunos padres, que es, eh, me voy a hacer el policía. Vamos a ver, si tú te quieres lesionar o hacer daño, de verdad que un libro de texto, el libro de biología, te sirve para hacerte unos cortes. Entonces, ¿de qué me sirve estar encima persiguiéndote, quitándote todo, si con la pata de la silla? O sea, es que hay mil formas. Entonces, no se trata de hacer a los niños niños burbuja, a los adolescentes. No se trata de, no, tú no usas esto. Claro, eso es impensable, no se puede. No se puede porque vivimos en una sociedad. En algún momento tendrá que sociabilizar con los demás. Entonces, lo que pasa es fomentar el uso positivo, el uso saludable y las estrategias. ¿Cuándo es bueno meterme en redes sociales? ¿Cuándo es bueno esperar un poquito a que se me pase esta intensidad emocional para valorar esto? Pues más bien eso. Yo iría por ahí. ¿Mm? Creo que va a ser mucho mejor. Vamos a ver un poco en el ámbito escolar. ¿Qué pasa con el entorno escolar? Principal espacio social del menor. Se suelen iniciar estas conductas en la adolescencia. Lugar de socialización secundaria. Y empezamos a adolescencia, se desvinculan de la familia, se vinculan más con los amigos. Esto es lo normal. ¿Qué pasa? Que claro, las buenas influencias, las malas influencias, con quién me junto, con quién me dejo de juntar, el desarrollo de la identidad, bueno, es un caldo de cultivo interesante para que todo salga muy mal. Señales de alarma. Evitar educación física. Extraño, ¿no? No quiero sudar porque no me quiero quitar la sudadera. Evitar cambiarse de ropa delante de los compañeros. Vamos a ver, estas son señales de alarma generales. Si alguien tiene un complejo con el cuerpo, tampoco se va a querer quitar la ropa, desde luego. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy ocultando la autolesión, claro, ropa holgada, ropa ancha, que no se me vea aquí, que no tal, pues bueno. Ir mucho al baño en momentos concretos, bueno, podemos tener, pues, ¿no? Puede ser una señal de alarma o no. O sea, aquí todo va a depender de la situación, ¿vale? Pero bueno, son cosas que podemos tener más en cuenta. Ropa ancha que cubre brazos y piernas, descenso repentino del rendimiento, pues un alumno que en principio iba muy bien, que de repente, ¿no? Irritabilidad, que esté más enfadado, más de mal humor, desconexión en clase, empieza a faltar, ¿m? Marcas en la piel, por supuesto, eso ya es
casi evidencia directa. A veces no, que a veces cuando estamos mucho con el ojo vemos cosas donde no las hay. Pero bueno, si las hay, pues están ahí. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si soy profesor y veo todo esto? Bueno, primero, no asustarse. Si nos asustamos es peor, ¿vale? Es decir, si yo creo que hay un monstruo debajo de la cama y empiezo a gritar y llamo a mi madre y viene mi madre y empieza a gritar conmigo porque hay un monstruo debajo de la cama, ahí no se va a regular ni Dios. O sea, no hay manera de regularse así. ¿Qué pasa? Si yo no me asusto, la gente puede corregularse, ¿vale? El término de corregulación es súper importante. Si yo puedo mantener a la otra persona, yo hago el esfuerzo. Y esta persona tiene mucho miedo, tiene mucho llanto, mucha rabia, pero yo me mantengo. Eso es súper importante porque la otra persona va a ir descendiendo. Si yo entro en ella, olvídate. Por lo tanto, no asustarse. No asustarse y tratarlo desde la mayor normalidad. Porque si yo me asusto, Dios mío, ¿pero qué tienes ahí? No sé qué. Bueno, claro, entre la vergüenza, el tal, bueno, se puede generar. No minimizarlo tampoco, no hacer como que no pasó nada. Reaccionar en exceso, que esto pasa a veces, ¿no? Con algunos profesores que yo no sé en qué están pensando, que pasa a veces, ¿no? Delante de toda la clase. Ah, pero ¿qué te pasa aquí en el delante de toda la clase le vas a decir eso al niño? No, pero lo hacen, ¿eh? Igual no con mala intención, pero claro, de dejarlo en evidencia delante de los demás, claro, y luego que estas cosas se acaban siendo el hazme reír o se empieza a comentar, es que eso, bueno, se convierte en bola. Convertirse en policía. No, no lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir todo lo contrario a lo que pretendemos. Si somos la policía de las personas, vamos a generarles muchísima ansiedad y invalidarlo. Estás llamando la atención, vaya tontería, por supuesto que no. ¿Qué podemos hacer? Hablar en privado con el alumno. Vamos a decirle, oye, mira, fulanito, ¿me esperas ahí al acabar la clase? Sí, que quiero hablar contigo. Y simplemente mostrar preocupación y abrir una puerta a un adulto de apoyo, eso es lo mejor. No obligado. Es decir, si intentamos que nos cuenten, estamos en una puerta cerrada y cada vez se cierran más. Es decir, no se trata de, no, pero cuéntame de verdad. No. Mira, yo me he fijado en esto, yo no sé lo que estás pasando, no sé si hay algo que te esté haciendo sentir mal, pero bueno, si tú en algún momento necesitas algo, puedes hablar conmigo. Esto como profesor es increíble porque tú estás dando una puerta de entrada a esa persona para que sepa que hay un adulto que, que está allí cuando lo necesite. Porque, bueno, hablar de estos temas tampoco es que te vaya a decir, ah, sí, mira, resulta que es que, claro, se están divorciando mis padres y ya, claro, no te lo va a contar de primeras, pero simplemente mostrarte preocupado ya es un paso súper importante para validarlo, ¿sí? También a nivel familiar, ¿no? En vez de intentar pelearnos para que nos cuente qué pasó, decirle, mira, no sé qué te está pasando, siento mucho, si hay algo que depende de mí, me lo puedes decir. Si hay algo que no depende de mí, pero puedo darte un apoyo, también me lo puedes decir. Me preocupa tu situación, ¿no? Es decir, cuanta más cercanía generemos, mucho mejor, ¿vale? Y evitemos, pues eso, que haya consecuencias a la expresión y todo esto. Y validar sin reforzar, claro, no se trata, o sea, validar, acordaos que validar no es dar el visto bueno a todo, es simplemente escuchar, recibir, no juzgar, no decir, ah, ¿te sientes genial? Perfecto. Mira, te voy a dar aquí esta navaja para que tú cuando quieras, no, claro, nada que ver, ni tampoco animarlo a seguir, ¿no? Es el punto medio de decir, mira, me preocupa esto, si necesitas algo, estoy aquí, nada más. Y algunas preguntas y dudas frecuentes. ¿Por qué alguien sigue autolesionándose si sabe que le hace daño? Bueno, porque puede estar muy automatizado, estas cuestiones las hemos hablado, depende de la función. Aunque le haga daño, acordaos, si yo me quiero castigar, yo busco ese dolor. Porque no conocen otra alternativa más sana. Y ahí estaría por la forma de buscarla. A corto plazo, efectos superpositivos, ¿sí? Sensación de alivio, de control, de menor intensidad. ¿Qué pasa muchas veces? Que se siente como una adicción, prácticamente, ¿sí? Entonces ahí hay que romper esa adicción. ¿Es manipulación o llamada de atención? Puede tener un componente comunicativo, como hemos hablado, pero no implica una manipulación. Una manipulación es una cosa muy severa, ¿eh? O sea, una manipulación es algo que se hace con toda la intención de manipular y de hacer sentir mal a otra persona. Y muchas veces esto no es así, es simplemente un desfase emocional muy grande que no podemos gestionar.
La única forma que tiene alguien a veces de ser visto o escuchado, pues es a través de la autolesión. ¿Puede ocurrir que se relacione como llamada de atención? Sí, sí, hay gente que realmente es como a veces, bueno, intentan poner a prueba a los demás. Dicen: "Ay, ¿y la gente se preocupará por mí?". Pues hala, y mira, es como si te pusiera a prueba. Detrás de eso, ¿qué hay? Una necesidad, pues, de conectar, de ser visto, de sentir que me quieren. Entonces, esto siempre viene de algo atrás. ¿Por qué algunas personas lo ocultan tanto y otras no? Bueno, como ya hemos visto, la autoresión tiene diferentes funciones. Si alguien está intentando comunicar, lo va a hacer visible. No tiene sentido que yo intente comunicar y me lo tape. Ahí no hay comunicación. Sin embargo, cuando yo me autocastigo y luego me da vergüenza o me siento culpable por lo que hice, no quiero que la gente me preocupe o que la gente lo sepa. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es personal. ¿Se puede enganchar a alguien a autolesionarse? Exacto. Es lo que llamamos en psicología afecto positivo disfuncional, que es cuando sentimos una sensación muy placentera hacia algo que no es bueno. Autolesión, idealización en parejas maltratadoras, que parece, ¿no? Pues ese ver solo lo bueno, adicciones generales a sustancias, ¿sí? Porque, bueno, tienen como ese enganche al control, a la sensación de alivio, etcétera. Porque a veces aparece de repente. Claro, eso es lo que parece. A veces dices: "Jolín, pero si nunca ha sido la niña perfecta y de repente empieza con esto ya". A ver, ¿qué ha acumulado esta niña perfecta durante tanto tiempo? ¿Sí? Van acumulando cosas, pasamos por alto otras. Vamos dejando pasar situaciones desagradables, comentarios, falta de respetos, críticas, y un día llega un momento que dices: "Hasta aquí, yo no puedo más, punto". Me he mantenido durante mucho tiempo, he intentado ser la niña buena, no dar problemas, ser la niña perfecta, pero no puedo más. Para ser la niña perfecta, muchas veces la niña perfecta o la niña buena implica no expresar emociones que puedan desagradar a los padres o a los amigos, eh, minimizar situaciones que nos hacen sentir mal, pasar por alto que nos falten al respeto. Claro, eso con el tiempo llega un momento que se hace bola y hay la gota que colma el vaso, tal cual. Y ahí aparece. No es de repente, es que viene de antes. ¿Puede la autolesión desaparecer de golpe? Bien. Acordamos que la autolesión puede servir como regulador emocional. Por lo tanto, situaciones de mucha activación emocional, porque evidentemente a lo largo de nuestra vida hay etapas. Hay momentos donde lo vamos a pasar peor, pues, yo qué sé, segundo de bachillerato para un adolescente igual es un momento de súper ansiedad, o que te deje tu pareja. Bueno, pues es una situación súper activadora, por lo tanto, pueden estar más presentes. ¿Por qué? Si la autolesión es regulador y yo estoy desregulado, va a estar más presente. ¿Qué pasa? Si la situación estresante cambia, yo encuentro nuevos apoyos, encuentro otra pareja, resuelvo el conflicto con mi amigo, resuelvo el conflicto con mi madre, pues claro, si ya no hay ese estrés y yo ya no estoy tan desregulado, pues la autolesión se va a ir. Y otras veces, ¿qué pasa? Que dejo de cortarme, pero empiezo a salir de fiesta todo el día, ¿no? Es como, bueno, ya no me corto, pero cuando me siento mal, pues nada, me voy ahí a la sala Pelícano y ala, fiesta, after y lo que venga después. Bueno, pues también hay sustituciones, ¿sí? Hay veces que más que desaparecer es que se está cambiando, pero el problema de base es el mismo, ¿sí? Lo que nos lleva a estas situaciones de regulación a través de estas conductas perjudiciales es algo que está debajo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Son y media en punto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver en el chat si tiene. Opiniones también. ¿Qué os ha parecido? Bien, interesante, lo habéis entendido bien. No sé si ha podido arrojar luz a algunas cosas que no entendíais o que os daba curiosidad. Bueno, lo que sea, pues hasta aquí llegamos. Voy a esperar por si en el chat tienen alguna duda más, pero en principio eso sería todo. Así que muchas gracias por venir y espero que os haya gustado, que os haya sido útil y, y bueno, a ver si he podido
añadir algo a lo que pensabais sobre este tipo de conducta. Gracias. ¿Qué me dicen? ¿Qué relación hay entre el trauma y la autolesión? Pues toda, claro. ¿Qué entendemos por trauma? Cuidado, ¿vale? El trauma, hablamos, depende del modelo, ¿sí? En nuestra clínica, en IntraTP, que es donde trabajo yo, pues trabajamos con trauma. Somos especialistas en trauma, en disociación y en trastorno límite, trastornos de personalidad. Por lo tanto, bueno, las autolesiones es prácticamente la orden del día. El trauma, desde entender el trauma como cualquier evento adverso que nos ha generado un malestar que no hemos podido procesar, está directamente relacionado. La intensidad emocional no viene de un evento, viene de lo que nos genera ese evento. Es decir, el ejemplo que hablábamos antes, ¿no? Si yo he tenido una persona que se ha muerto y yo vivo el día que es el aniversario de su muerte, claro, yo voy a responder con toda la intensidad emocional. El trauma es muchísimo más complejo que todo esto, por supuesto, y hay muchas formas de conceptualizarlo. Pero si lo entendemos como cualquier experiencia adversa, vamos a ver qué está detrás de todo eso, porque ¿de dónde sale tanta intensidad emocional como para no poder regular? Pues viene de mucho, de la historia de las personas. Entonces, realmente, cuenta. Y a lo mejor hay algo que no se quiere verbalizar, que a lo mejor está haciendo ruido, a un abuso, cosas que a lo mejor, Sí, sí, sí. y entonces a través de la autolesión dicen, me está pasando algo, es una manera de que lo vean. Desde luego, sí, aquí por posibilidades hay infinitas, pero efectivamente, mucha gente que ha vivido, sí, sobre todo con abusos o con algún trauma que pueda estar muy asociado a vergüenza o bueno, a un entorno donde igual, claro, es que, vamos a ver, partimos de la base de que si yo sufro un abuso y no tengo a alguien en quien yo me pueda apoyar, no lo puedo contar. Los secretos, madre mía, los secretos guardan tanto dolor mantenerlo tú, todo eso. Y entonces, claro, la autolesión a veces ya no es por comunicar, porque hay gente que realmente intenta ocultarlo, pero es, no lo puedo gestionar, se me va de las manos, me autolesiono para poder gestionar este evento traumático que yo recuerdo, claro, yo lo recuerdo, a mí me ha pasado y yo lo tengo ahí, ¿sí? Entonces, por supuestísimo. Muchas gracias a todos, a vosotros. ¿La terapia MDR va bien para la autolesión? Vamos a ver, la terapia MDR va muy bien para trabajar con trauma, desde luego. Nosotros en nuestro centro trabajamos con trauma y con esa terapia. Y claro, yo lo recomiendo. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado cuando trabajamos con trauma. Es decir, no es que la terapia MDR vaya bien para la autolesión. La terapia MDR va bien para trabajar con trauma. Si tu intensidad emocional baja cuando trabajas con trauma, la autolesión ya no es necesaria o tú encuentras otras formas, ¿sí? Eh, de nada, M. Martín. Si yo controlo mis pensamientos y mis sentimientos provienen de mis pensamientos, ¿puedo llegar a controlar mis sentimientos? Eso es una pregunta enrevesada. Sí, es enrevesada. A ver, tus emociones y tus sentimientos son automáticos. Entonces, es complicado. ¿Qué pasa? Que desde luego que tus pensamientos influyen. Si tú empiezas a notar tristeza y empiezas a pensar en que eres inútil, en que no vas a poder superarlo, en que eres un desgraciado y entras en un bucle de pensamientos negativos, los pensamientos te van a generar más tristeza, por supuesto. Si tú puedes, más que controlar tus pensamientos, porque controlar tus pensamientos es difícil, porque a veces también aparecen de forma un poco automática. Pero si tú consigues cambiar la perspectiva y cuando te empieces a encontrar mal, más que pensar en lo mal que te encuentras, es en pensar en las formas que puedes tener en ese momento de regularte o de hacer algo, sí, es posible que puedas controlar. Controlar es una palabra un poco complicada, ¿no? Porque controlarlo, no sé yo si alguno podremos controlarlo realmente. Pero bueno, desde luego, abordarlo de una forma mejor, sí.
Y porque muchas veces, ¿no? ¿Cómo se llama? La terapia de mentalización es un tipo de terapia donde precisamente se trabajan sobre las atribuciones, sobre los pensamientos, sobre lo que yo pienso sobre mis estados mentales, sobre la atribución que hago a los estados mentales de los demás y a sus intenciones. Entonces, claro, si yo voy desarrollando un poco las atribuciones que hago de la gente, es decir, cuando alguien no me manda un mensaje, en vez de pensar, no me quiere, pienso, es posible que esté ocupado, claro, yo abordo un montón, porque un pensamiento de me están dejando de lado es doloroso, un pensamiento de esta persona está ocupada y luego me contestará no es tan doloroso. Entonces, bueno, sí que es verdad que trabajar a nivel cognitivo muchas veces puede ser de ayuda, por supuesto. Y volvemos a lo mismo, que muchas veces estas personas simplemente no se dan cuenta, no se dan cuenta de lo que están pensando o realmente no tienen otra alternativa, no pueden pensar otra cosa porque no, no lo habían pensado. Y a veces es que de verdad que sorprende cuando tú estás trabajando con tus pacientes, realmente tú les dices, pero ¿es posible que esta persona en vez de pensar esto piense otra cosa? Por ejemplo, pues no sé, que esté cansada porque ha estado trabajando todo el día. Ah, pues claro, jolines, estaba pensando en esto y bueno, a ver, sí, es posible, bueno, es una posibilidad. Entonces también nuestro papel a veces como terapeutas, psicólogos, es realmente valorar y ver dónde están pues estos errores cognitivos, errores de pensamiento y todas estas cuestiones. Así que bueno, pues nada, parece que no hay más preguntas en directo. Sí. De la autorización con los límites, con la adolescencia y la búsqueda de límites. ¿Le ves relación? Es algo que yo como madre, yo hay veces que me siento como esa llamada de atención es una búsqueda de límites entre ella y nosotros, pero a lo mejor estoy totalmente equivocada. ¿Búsqueda de límites en qué sentido? ¿Vale? En la adolescencia, bueno, siempre, pero en la adolescencia más, están testando un poquito hasta dónde pueden llegar contigo, ¿no? Los límites entre lo que consientes, lo que sí, lo que no. Entonces yo lo que estaba interpretando es que también había, dentro de todo lo que has dicho, que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que había como hasta dónde puedo llegar. Es decir, si efectivamente consigo vuestra atención de esta manera, en este caso no sé cómo expresar esto. Sí, es límites, si no pasa nada o consigo vuestra atención de esta manera, pues sigo porque esto me está resultando efectivo. Entonces no sé hasta qué punto toda esta atención que le estamos prestando le está favoreciendo o no favoreciendo. Es que como padre es muy complicado también. Es profundamente complicado, es muy complejo. Tú has dicho sí, pero si tú consideras una madre que me preocupo, que le pregunto, que me vengo a una conferencia y aún así esto pasa, te quedas sin herramientas tú como madre. Yo me lo interpreto como, pues me está testando de esta manera. Es que o sea, como padre también es muy complicado. Sí, es muy complicado. Sí, es muy complejo. Y a ver, las dinámicas familiares, a ver, siempre hay roces con los adolescentes, pues pasan estas cosas. Digo, porque no lo has mencionado, y hay un punto que veo, que aparte de todo que sí, hay un punto de testar límites. O sea, yo lo percibo así. Claro, habría que ver esa, o sea, Claro. así en abstracto, claro, es un poco complicado. No sé muy bien si probar límites o, bueno, igual intentar marcar los suyos propios, es decir, comunicar. Hombre, a ver, con una autolesión, no sé yo si es una forma de enfrentarse, ¿no? Al final, no creo que haya una intención de enfrentamiento. No es lo habitual, desde luego. O sea, cuando alguien. Claro, cuando alguien se autolesiona, es eso, puede haber muchísimas cosas detrás. La pregunta es, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué buscas de nosotros? ¿Tú qué intentas? Pero libremente, ¿no? Decirle, a ver, tú necesitas que te dejemos más espacio a ti, necesitas, no sé, que
que hablemos más contigo, o sea, ¿qué estás intentando? ¿Necesitas que te preguntemos menos? ¿No? Pues, ¿qué puede estar necesitando? Sabe Dios lo que se te pasa por la cabeza. Eso es así como en abstracto, es muy complicado saberlo. A ver, me parece como una atribución como un poco negativa, igual de una conducta que al final es una conducta complicada, ¿no? Entonces, intentamos siempre pensar lo mejor de los demás, desde luego, si no, bueno, el mundo sería un poco difícil. Entonces, claro, ahí es complicado, es complicado. Habría que verlo. Lo mejor, desde luego, es que, bueno, intente buscar igual ayuda de algún profesional o algo. ¿Sí? Que me dice M. Martín, mi adolescente no se autolesiona, pero sí que hemos ido a terapia para saber cómo actuar, intentar comprenderle y ayuda mucho. Sí, es un poco eso, ¿no? Al final, pues llega un momento que, bueno, igual la ayuda externa funciona. Y dice Santiago Navas, arrepentimiento por causar daño a otros, por ejemplo, violencia filioparental, acoso, puede llevar a un castigo, a un autocastigo. Supongo, claro. Depende del nivel de culpa que sientas, ¿no? Esto es bastante habitual. Tú causas a daño a otros sin querer, te sientes culpable y claro, pues igual la culpa te lleva a pensar que eres mala persona y, y desde luego puede ocurrir. Es que de verdad que hay... buah, puede ocurrir por tantas cosas que al final es explorar con la persona, intentar llegar a acuerdos, poner las cosas encima de la mesa, hablar sin juicios totalmente, dejar espacios y, y ver, ¿sí? Y ver, porque bueno, los límites van en las dos direcciones, no solo en una. Entonces, eso también hay que verlo. Así que, bueno, pues lo podemos dejar aquí entonces. No sé si tengo que apagar yo todo esto, pero, eh, pero nada, voy a cortar la retransmisión y listo.